en el corazón de una gran ciudad latinoamericana, donde los rascacielos tocaban el cielo y los pobres se perdían entre las sombras de los semáforos, vivía Gabriel, un hombre de 40 años que todos llamaban el milagro de los negocios. Tenía empresas, autos, trajes a medida y una mansión que brillaba sobre una colina como una fortaleza de cristal. Pero dentro de ese palacio, el silencio pesaba más que el oro. Cada mañana Gabriel despertaba antes del amanecer, no por devoción ni disciplina, sino por miedo. Se vestía frente a un espejo tan grande que reflejaba hasta las grietas de su alma. Nadie las veía, pero él sí. La soledad, la duda, la culpa. Su esposa había muerto hacía años y desde entonces su hija Lucía, de 8 años, había quedado en una silla de ruedas. Un accidente, una curva, un segundo de distracción que cambió para siempre el rumbo de su vida. Afuera, el mundo lo aplaudía. Decían que era fuerte, inteligente, bendecido. Dentro, él sabía que no podía dormir sin pastillas, ni comer sin sentir vacío. En la pared de su oficina colgaba un crucifijo cubierto de polvo. No era fe, era decoración. A veces lo miraba y murmuraba con ironía: «Si existes, ¿por qué no caminas con mi hija?». El eco de sus palabras lo perseguía como un fantasma. Cada noche, después de revisar cifras, inversiones y contratos, subía al cuarto de Lucía. Ella lo esperaba con una sonrisa frágil, siempre con un rosario entre los dedos. «Papá, hoy recé por ti», decía. «Gracias, hija. Pero mejor reza por ti. Dios también te escucha a ti». «Aunque no le hables», respondía con la inocencia de quien ve más allá del dinero. Gabriel le acariciaba el cabello, fingiendo calma, pero dentro sentía una ira silenciosa. Había donado millones a hospitales, había financiado templos, pero la silla de ruedas seguía ahí, inmóvil, cruel, como una burla divina. Si el dinero no puede comprar un milagro, pensaba, entonces nada lo puede. Una tarde, mientras observaba desde su terraza el sol esconderse tras los edificios, su socio le dijo: «Gabriel, todos te envidian. Eres el hombre que lo tiene todo». Él sonrió sin alma. Todo, menos paz. Esa noche el viento soplaba diferente. Había algo en el aire, una sensación de que algo se aproximaba. En la televisión hablaban de una feria popular en el centro de la ciudad, donde niños pobres bailaban para recaudar comida. Lucía insistió: «Papá, ¿podemos ir? Quiero verlos bailar». Gabriel dudó. No le gustaban las multitudes, ni los pobres, ni las calles donde se respiraba miseria. Pero la sonrisa de su hija lo desarmó. «Está bien, iremos». Al día siguiente bajaron juntos de su auto negro con chofer. El contraste era brutal. Su traje de lino reluciente entre la ropa remendada del pueblo. La gente lo miraba con curiosidad, algunos con resentimiento. Lucía, en su silla, observaba todo con ojos de luz. Entre risas, tambores y pasos descalzos, un niño delgado, con la ropa rota y el cabello cubierto de polvo, se acercó a ellos. No tendría más de 10 años. En sus manos, un pequeño rosario hecho con hilos y cuentas de madera. Miró a Lucía con ternura y luego a Gabriel. «Señor, ¿me permite bailar con su hija?». Gabriel arqueó una ceja. «¿Bailar? Ella no puede caminar, niño». El pequeño sonrió sin miedo. «Si me dejas bailar con ella, haré que camine de nuevo». El silencio cayó como un relámpago. Lucía lo miró con esperanza. Gabriel con ira contenida. «Niño, no juegues con lo sagrado», dijo apretando los dientes. «No juego, señor. Solo creo». Las palabras del niño quedaron suspendidas en el aire, como si el tiempo se hubiese detenido. Gabriel sintió algo extraño en el pecho. Un calor, una vibración que no venía del cuerpo, sino del alma. Pero la razón lo empujó a huir. «Vámonos». «Lucía, esto es absurdo». Mientras se alejaban, el niño susurró: «El dinero puede comprar autos, señor, pero no fe». Esa noche, Gabriel no durmió. La frase del mendigo se repetía una y otra vez, mezclada con la voz de su hija rezando en el cuarto contiguo. Soñó con una plaza iluminada por una sola vela, donde el niño bailaba descalzo, y al tocar el suelo, flores brotaban bajo sus pies. Despertó sudando, con el corazón latiendo como si hubiese corrido kilómetros. Fue al balcón. En la calle vacía, creyó ver una sombra infantil moviéndose al ritmo del viento. Quizá era su imaginación, quizá no. Por primera vez en años, Gabriel se arrodilló. No pidió nada, no supo qué decir. Solo se quedó allí, con las manos vacías y el alma temblando, mientras la ciudad dormía. Y el eco del sueño lo perseguía como una promesa imposible. «Déjame bailar con tu hija, y haré que camine de nuevo». El amanecer trajo una neblina espesa sobre la ciudad.
Desde la ventana de su mansión, Gabriel observaba las calles mojarse con una lluvia suave, casi invisible. Intentaba concentrarse en los informes de sus empresas, pero las letras parecían bailar ante sus ojos formando una sola frase. «Déjame bailar con tu hija». Sacudió la cabeza molesto. Había pasado la noche sin dormir, perturbado por el recuerdo del niño mendigo. Aquella mirada pura, ese tono de certeza. ¿Cómo un pequeño desconocido podía hablar con tanta autoridad sobre lo imposible? Encendió un cigarro y caminó por su oficina repitiéndose que era solo un sueño, una casualidad, una ilusión de su mente cansada. Pero el corazón no razonaba. Sentía una extraña urgencia de volver a aquella plaza. Lucía, desde su habitación, lo llamó con voz alegre. «Papá, soñé con el niño». Gabriel se detuvo sorprendido. «¿También tú?» «Sí. Soñé que él me daba la mano y bailábamos bajo la lluvia». «Lucía», susurró él sin saber qué responder. «¿Podemos volver a verlo?», preguntó ella con esa esperanza infantil que él había olvidado sentir. Gabriel no quería admitirlo, pero algo en su interior decía que debía hacerlo. Así que al caer la tarde volvió con su hija a aquella feria humilde, ya casi desmantelada. Las luces colgaban apagadas, las risas se habían ido, solo quedaban charcos y olor a pan viejo. Sin embargo, entre los restos de la celebración, el niño estaba allí, sentado bajo un toldo roto, con el mismo rosario de madera entre las manos. Cuando vio llegar a Gabriel, sonrió como si lo hubiera estado esperando desde siempre. «Sabía que volverías, monseñor», dijo el niño con voz serena. «No vuelvo por ti», respondió Gabriel intentando sonar firme. «Vuelvo por respuestas». «Entonces has venido por Dios», contestó el niño sin dudar. Lucía se acercó con su silla. «¿Puedo verte bailar otra vez?», preguntó ella. «Hoy no bailaré yo», dijo el pequeño mirándola con ternura. «Hoy bailarás tú». Gabriel rió con amargura. «¿Otra vez con tus fantasías? No juegues con la fe de mi hija». El niño lo miró a los ojos sin miedo. «No juego, señor. El que juega eres tú, cada vez que finges creer en algo que no sientes». «¿Qué sabes tú de mí?», gruñó Gabriel. «Lo mismo que sabe Dios, que estás cansado de tenerlo todo y no sentir nada». Las palabras del niño lo atravesaron como un rayo. Nadie hablaba así con él. Nadie se atrevía. Y sin embargo, esa voz infantil tenía una autoridad que ni los empresarios ni los sacerdotes que frecuentaba habían tenido nunca. El niño extendió el rosario. «Este no es de oro, pero vale más que todos los que tienes guardados en tu caja fuerte, porque fue hecho con hambre, pero con amor». Lucía lo tomó entre sus dedos temblorosos. «Es hermoso», dijo. «Siento calor en las manos». Gabriel miró la escena con una mezcla de miedo y ternura. No entendía nada, pero no podía apartar la vista. El niño entonces se levantó y le habló directamente. «Mañana, al caer el sol, tráela a la plaza grande. No traigas médicos, ni fotógrafos, ni escoltas. Solo fe. Si vienes, verás lo que el dinero no puede comprar». Y sin decir más, el niño se alejó entre la niebla. Esa noche Gabriel no soportó el silencio. Caminaba de un lado a otro de su casa como un prisionero. «Es un truco, una locura», se repetía. Pero, ¿y si no lo es? Lucía dormía con el rosario en la mano, respirando en paz. Él la observó durante largo rato, sintiendo una punzada de vergüenza. Había pasado años construyendo imperios, pero nunca había sabido construir esperanza. Recordó algo que su madre solía decirle cuando era niño. «Los pobres no son menos que tú. A veces son los únicos que aún pueden ver a Dios cara a cara». Por primera vez en mucho tiempo, Gabriel lloró. No lágrimas de ira o de dolor, sino de reconocimiento, de un alma que comenzaba a despertar. Al día siguiente cerró todas sus reuniones, apagó el teléfono y vistió a su hija con su vestido favorito. «¿Vamos, papá?», preguntó ella emocionada. «Vamos», respondió él con voz firme, aunque su corazón temblaba. La ciudad estaba viva. Niños corriendo, vendedores gritando, campanas sonando a lo lejos. En el centro de la plaza, un pequeño grupo de personas se reunía en silencio. Allí estaba el niño mendigo, de pie, descalzo, con los brazos extendidos al cielo. Cuando vio a Lucía, sonrió. «Llegaste». Gabriel empujó la silla de su hija hasta el centro, sintiendo que cada paso era una renuncia al orgullo, una confesión sin palabras. El niño lo miró y dijo: «A veces para que alguien camine, otro debe aprender a arrodillarse». Gabriel cayó de rodillas sin entender por qué. Lucía cerró los ojos. El viento sopló, las campanas sonaron y la plaza entera pareció suspenderse en un instante eterno.
El niño comenzó a cantar una melodía antigua, tan dulce que parecía venir del cielo. Lucía movió un pie, luego otro. La gente contuvo el aliento. Gabriel sintió un escalofrío recorrerle el alma. Y entonces la niña se levantó. El aire se volvió luz. Por un instante el tiempo se detuvo. Nadie respiró. Nadie habló. Lucía, la niña que había vivido años encadenada a una silla de ruedas, estaba de pie. Sus piernas temblaban, sus manos buscaban equilibrio, pero la sonrisa en su rostro no tenía miedo. Gabriel, de rodillas frente a ella, sintió como el suelo desaparecía bajo su alma. Todo lo que había creído imposible se desplegaba ante sus ojos. No entendía, no podía entender. Solo miraba. El niño mendigo, aquel pequeño que había sido motivo de burla y sospecha, seguía cantando con una voz que parecía venir de otro mundo. No era una melodía conocida. Era simple, repetitiva, casi como una oración hecha de notas. Cada palabra, cada sílaba, parecía envolver a la niña en una ternura sagrada. Lucía dio un paso, luego otro, y otro más. La multitud rompió el silencio con gritos, lágrimas, alabanzas. Una mujer se arrodilló. Un anciano levantó el rosario al cielo. Un joven comenzó a llorar sin comprender por qué. Gabriel no podía moverse. Su cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de un reconocimiento profundo. Dios estaba allí. El niño tomó las manos de Lucía y la invitó a dar una vuelta, suave como si danzaran en un salón invisible. Ella rió, una risa que Gabriel no escuchaba desde el accidente. Esa risa era un río que lavaba su culpa, un perfume que sanaba la herida más antigua de su corazón. El canto del niño subió de tono, y la gente empezó a seguir el ritmo con palmas, con lágrimas, con esperanza. No era un espectáculo, era un acto de amor, un acto de fe pura. Gabriel alzó la vista al cielo. El sol descendía entre nubes doradas. Por primera vez en su vida comprendió lo que significaba creer sin entender. Cerró los ojos. En su interior, una voz suave, no la del niño, ni la suya, le susurró: «Yo estaba esperándote aquí, en el rostro de los que ignorabas». Lucía giraba, bailaba, lloraba. El niño la soltó lentamente, y ella se mantuvo en pie sin ayuda. La plaza estalló en aplausos, pero el pequeño solo sonrió. Dio media vuelta y caminó hacia un callejón, sin decir palabra. Gabriel se levantó apresurado. «Espera, ¿quién eres?», gritó. El niño se detuvo por un instante, miró atrás y dijo con voz clara: «Solo soy un mensajero. Pero tú, Gabriel, tú fuiste el milagro de tu hija». Luego desapareció entre la multitud. Gabriel cayó de rodillas y abrazó a Lucía con fuerza. Ella le susurró al oído: «¿Ves, papá? Te dije que Dios también te escucha». Él lloró, no con lágrimas de vergüenza, sino con lágrimas de redención. No podía explicar lo que había visto, pero sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. En los días siguientes, la noticia del milagro se expandió como fuego. Los medios, los curiosos, los sacerdotes, todos querían hablar con Gabriel. Pero él guardó silencio. Rechazó entrevistas, donaciones, reconocimientos. Decía a quien le preguntaba: «Yo no vi un milagro, vi a Dios disfrazado de niño». Por las noches, en su casa, el rosario del pequeño descansaba sobre la mesa de Lucía. Ella lo rezaba con fervor, y cada cuenta era una semilla de gratitud. Gabriel, en cambio, comenzó a sentir un peso nuevo: la culpa. ¿Por qué a él? ¿Por qué su hija y no los miles de niños que seguían sufriendo? Su corazón se llenó de preguntas que ningún sacerdote lograba responder. Un día, Lucía lo encontró sentado en el jardín mirando al cielo. «Papá, ¿por qué estás triste si Dios nos dio un milagro?» «Porque no lo merezco, hija». «Nadie lo merece, papá. Por eso se llama gracia». Esa frase quedó grabada en su alma. Esa noche Gabriel rezó por primera vez en años. No pidió nada. Solo dijo: «Gracias». A la mañana siguiente, despertó con una decisión. Debía encontrar al niño. Debía saber quién era, de dónde venía, qué quería decirle realmente. Vendió joyas, donó dinero, preguntó en los barrios pobres, recorrió iglesias y hospitales. Nadie sabía nada. Nadie recordaba haber visto a un niño mendigo con un rosario de madera. Era como si jamás hubiera existido. Hasta que un anciano sacerdote, en una pequeña capilla olvidada, le dijo con calma: «Hijo, los milagros no se buscan, se viven. Si sigues su huella con soberbia, lo perderás. Pero si lo sigues con amor, lo encontrarás cada día, en el rostro de los pobres». Gabriel bajó la cabeza. Por primera vez,
Entendió que el milagro no había terminado, apenas había comenzado. Y mientras caminaba hacia la puerta de la iglesia, el viento movió las velas del altar. Una de ellas cayó, pero en lugar de apagarse, se encendió más fuerte. Él sonrió. Sabía que el niño estaba cerca, aunque no lo viera. El amanecer llegó cubierto de un resplandor dorado, como si el cielo mismo quisiera recordar lo sucedido. La plaza aún conservaba las huellas del milagro, flores marchitas, velas derretidas y trozos de papel donde la gente había escrito oraciones de agradecimiento. Pero Gabriel no encontraba descanso. Desde aquella tarde, el rostro del niño mendigo lo perseguía en sueños. Lo veía danzar entre luces, lo oía cantar palabras que no entendía, lo sentía cerca, demasiado cerca. A veces despertaba en la madrugada con el corazón agitado y una sola frase repitiéndose como un eco. El milagro no fue para tu hija, fue para ti. Lucía, en cambio, irradiaba alegría. Caminaba por el jardín, jugaba, reía. Cada paso suyo era una sinfonía que llenaba la casa. Sin embargo, Gabriel no podía disfrutarla del todo. Algo en su interior le decía que aún no había comprendido el propósito de todo aquello. Esa duda lo devoraba. Por eso, una tarde decidió volver a la plaza. No como empresario ni como padre, sino como un hombre en busca de sentido. Cuando llegó la encontró casi vacía. Solo quedaban algunos vendedores y un anciano que alimentaba palomas. Se sentó en el mismo lugar donde su hija había dado su primer paso y cerró los ojos. El sonido del viento se mezcló con un susurro interior. ¿Por qué sigues buscándome afuera si ya habito en ti? Abrió los ojos desconcertado. Frente a él, parado entre las sombras de la fuente, estaba el niño. El mismo. Su ropa seguía sucia, pero su mirada brillaba con una serenidad imposible. «Te he buscado por toda la ciudad», dijo Gabriel conteniendo la emoción. «¿Quién eres? ¿Cómo hiciste aquello?» El niño lo miró con una sonrisa leve. «Tú me viste con tus ojos, pero no con tu alma. No entiendo. Cuando creíste que yo le di fuerza a tu hija, fue porque tú al fin doblaste tus rodillas». El milagro nació del corazón que se rinde. Gabriel lo observó temblando. «¿Eres un ángel?» El niño bajó la vista como evitando una respuesta. «Soy un recordatorio. Fui enviado para que recuerdes lo que habías olvidado. Que los milagros no son actos de magia, sino de amor». El silencio se volvió sagrado. Las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar, marcando la hora de la misericordia. El niño se acercó lentamente y tomó la mano de Gabriel. «Tu hija camina porque tú finalmente caminaste hacia Dios». En ese instante, el viento sopló con fuerza y una lluvia leve comenzó a caer. El niño levantó los brazos, como si saludara al cielo. «No me busques más, Monseñor. Busca a los que no pueden caminar y enséñales a bailar». Una luz intensa envolvió la plaza. Gabriel cerró los ojos y cuando volvió a abrirlos, el niño había desaparecido. Solo quedaba en el suelo el pequeño rosario de madera. Gabriel cayó de rodillas y lo recogió con cuidado. Las cuentas estaban tibias, como si aún guardaran el pulso de aquel niño. Lloró, no con tristeza, sino con una mezcla de gratitud y reverencia. Esa noche, al regresar a casa, Lucía lo esperó en el jardín. «Papá, soñé con él otra vez». «¿Con quién?» «Con el niño. Me dijo que baila ahora en el cielo, pero que tú tienes trabajo en la tierra». Gabriel sonrió entre lágrimas. Comprendió entonces que el milagro no era un fin, sino un comienzo. Que la verdadera sanación no estaba en las piernas de su hija, sino en el corazón que había dejado de resistirse al amor de Dios. Desde ese día, Gabriel cambió. Vendió parte de sus empresas, visitó hospitales, orfanatos, barrios pobres. Ya no hablaba de mi fortuna, sino de mi misión. Construyó un pequeño comedor en la misma plaza donde todo había sucedido. Lo llamó Casa del Niño del Rosario. Allí servía comidas con sus propias manos, escuchaba historias, rezaba con los humildes. Cada sonrisa que veía en los niños era un eco del que había desaparecido entre la lluvia. Con el tiempo, su nombre dejó de ser sinónimo de riqueza. Ahora, cuando la gente lo reconocía, decía con respeto: «Ahí va Gabriel, el hombre que aprendió a ver a Dios en los pobres». Una tarde, mientras limpiaba las mesas del comedor, un sacerdote anciano se le acercó y dijo: «He oído tu historia, hijo. Dicen que un niño hizo caminar a tu hija». Gabriel sonrió. «Así lo cuentan, padre. ¿Y tú qué crees?» «Creo que aquel niño fue la voz de Dios cuando mi corazón estaba sordo». El sacerdote asintió. «Dichoso tú, porque creíste sin entender». Desde ese día Gabriel empezó a escribir todo lo vivido, no para publicarlo, sino para recordar.
En la primera página escribió: Dios no me habló desde el cielo, me habló desde la tierra, con los pies descalzos de un niño. Y cada noche, antes de dormir, rezaba con Lucía el rosario de madera. Las cuentas gastadas por el tiempo seguían tibias, como si el milagro no hubiera terminado, como si el niño aún estuviera allí, sonriendo en silencio, danzando entre las sombras de la fe. El amanecer sobre la ciudad tenía un tono distinto. Ya no brillaba como antes. Parecía que cada rayo de sol atravesaba un velo de niebla, como si el mundo entero compartiera con Gabriel su propio silencio interior. Desde el día del milagro, la vida del hombre que antes había poseído todo cambió. Sus trajes caros seguían colgando en el armario, pero ahora cubiertos por una fina capa de polvo. Sus coches permanecían detenidos en el garaje, como monumentos mudos a una vida que había perdido sentido. Cada mañana, Gabriel despertaba antes del alba, se sentaba en la terraza y sostenía entre sus dedos el pequeño rosario de madera. Lo hacía pasar cuenta por cuenta, como quien mide el pulso de su alma. Había descubierto que el rosario no era solo una oración, sino un espejo. Cada cuenta reflejaba un recuerdo, una herida, una culpa. Su corazón, aunque lleno de fe, no estaba en paz. El milagro había encendido la luz, pero también revelado la oscuridad. Una tarde, Gabriel caminó hacia una iglesia vieja en las afueras de la ciudad. Era pequeña, construida con piedras irregulares, cubierta de musgo y silencio. Dentro, el aire olía a cera y tiempo. Un sacerdote anciano rezaba frente al altar. Gabriel esperó en silencio hasta que el hombre de sotana negra se giró y le sonrió. «Te esperaba, hijo». Gabriel se estremeció. «¿Cómo sabe quién soy?» «Cuando un alma despierta, su ruido se siente hasta en los rincones del templo», dijo el sacerdote con dulzura. «¿Qué buscas?» Gabriel bajó la mirada. «Entender por qué. ¿Por qué yo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué ese niño?» El sacerdote lo invitó a sentarse en un banco de madera. «Dios no elige por mérito, sino por misericordia». «Pero no lo merecía», respondió Gabriel con la voz quebrada. «Fui un hombre arrogante, ciego, cruel con los pobres. Y aún así, Él me dio un milagro». El sacerdote asintió. «Y ese es tu castigo y tu regalo. Vivir sabiendo que fuiste amado sin merecerlo». Gabriel cerró los ojos. Una lágrima cayó sobre el rosario. «No sé cómo agradecerlo». «Empieza reconociendo tu culpa», respondió el sacerdote. «No para condenarte, sino para liberar tu alma». Entonces, Gabriel comenzó a hablar. Habló durante horas. Confesó los negocios sucios, las promesas rotas, los empleados explotados, los amigos traicionados. Cada palabra era como arrancarse una espina del corazón. Cuando terminó, el sacerdote permaneció en silencio. Luego dijo: «Ahora comprendes lo que quiso decir el niño. Tu hija camina porque tú caminaste hacia Dios, pero aún no has terminado de andar. ¿Qué me falta? El perdón. No el de Dios, ese ya lo tienes, sino el tuyo». Gabriel respiró hondo. Aquel consejo lo golpeó con fuerza, como una campanada que resuena en lo más hondo. Durante los meses siguientes, inició un viaje por América Latina. Visitó aldeas, montañas, desiertos. En cada lugar buscaba algo más que consuelo. Buscaba comprensión. En Colombia conoció a una madre que había perdido a su hijo en la violencia. Ella le enseñó que el dolor también puede ser oración. En Perú, un anciano que dormía en la calle le regaló un trozo de pan y le dijo: «El que comparte su pan ya ha visto el rostro de Dios». En México, entró en un santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe y dejó en el altar el rosario del niño. «Guárdalo tú, madre», susurró, «porque mis manos ya no lo merecen». Sin embargo, al salir del templo, una mujer pobre se le acercó y le devolvió el rosario. «Este no te pertenece a ti, ni a mí, pertenece al camino, y mientras camines debes tenerlo contigo». Gabriel comprendió que el rosario no era una reliquia, sino una misión. Dios no quería que lo guardara, sino que lo usara como puente entre su fe y el sufrimiento ajeno. En su regreso a casa, todo le pareció más pequeño, más humano. El mármol del piso, las pinturas, los cristales, nada de eso tenía el brillo de antes. Solo una cosa seguía viva: la sonrisa de Lucía. Una noche, ella le dijo: «Papá, cuando el niño bailó conmigo, me susurró algo». «¿Qué te dijo?», preguntó él con curiosidad. «Dijo que tú no tenías que buscarlo a él, sino a los que se parecen a él». Esa frase lo marcó, y al día siguiente decidió transformar su fortuna en servicio. Vendió sus empresas,
Donó millones a fundaciones, pero más importante aún, se involucró. Comenzó a trabajar personalmente en comedores, en hospitales, en refugios. La gente lo miraba con respeto, pero él solo decía, no me agradezcan. Yo también fui mendigo, del alma. Una tarde, mientras ayudaba a cargar cajas en un barrio humilde, una niña le preguntó, ¿usted quién es, señor? Gabriel sonrió. Solo un hombre que aprendió a caminar después de ver bailar a su hija. La niña rió, sin entender del todo, y en ese instante, Gabriel sintió que una paz profunda descendía sobre él. El peso de la culpa se disolvía, no porque la hubiera olvidado, sino porque había sido transformada en amor. Esa noche, frente al crucifijo de su casa, oró con el rosario entre las manos. Cada cuenta parecía brillar, como si las lágrimas del pasado se hubieran convertido en luz. Y al final, con voz temblorosa dijo, Señor, si me diste un milagro para recordarme tu amor, déjame ahora ser yo un milagro para los demás. El viento sopló suavemente por la ventana. Una brisa cálida rozó su rostro. Por un momento, creyó oír una voz infantil susurrando. Ahora sí, Gabriel, estás bailando con Dios. Pasaron los años, pero en el rostro de Gabriel no había vejez, sino serenidad. El tiempo parecía haber dejado en su piel solo la huella de la paz. Su mansión se había convertido en un centro comunitario. Las risas de niños reemplazaban el eco solitario que antes llenaba los pasillos. Las paredes, donde antes colgaban cuadros de artistas famosos, ahora mostraban fotos de vidas restauradas, hombres que habían dejado la calle, madres que habían recuperado la esperanza, jóvenes que habían vuelto a soñar. El lujo se había ido, pero la presencia de Dios había llegado para quedarse. Cada mañana, Gabriel se levantaba antes del sol y se arrodillaba frente a una pequeña imagen de San José, el patrono de los trabajadores. No pedía nada, solo agradecía, porque había comprendido que quien agradece no necesita más milagros, ya vive dentro de uno. Un día, mientras servía sopa en el comedor del barrio, una mujer lo observó en silencio. Tenía los ojos cansados, las manos marcadas por el trabajo y una expresión de incredulidad. Cuando se acercó, le preguntó, «¿Usted no era aquel empresario famoso?» Gabriel sonrió con humildad. «Era», dijo. «Hoy solo intento ser hijo». «¿Hijo de quién?», preguntó la mujer confundida. «De aquel que nunca dejó de amarme aunque yo lo olvidara». La mujer lo miró con lágrimas. «Mi hijo está enfermo. No tengo dinero para curarlo». Gabriel tomó su mano con ternura. No siempre el milagro está en la cura, sino en la fe que renace. Esa noche, volvió a casa con el corazón inquieto. Recordó al niño mendigo, al milagro, al baile, a la promesa. Y se preguntó si el destino le estaba pidiendo algo más. Al día siguiente, decidió visitar un hospital público. No llevaba cámaras ni acompañantes, solo su rosario. En una de las salas, un grupo de niños lo reconoció. «Es el Señor de los Milagros», gritó uno. Gabriel se sonrojó. «No, pequeños. El milagro está en ustedes que siguen sonriendo». Pero entonces, algo sucedió. Una niña que no podía mover las piernas extendió la mano y dijo, «Señor, baile conmigo». El silencio llenó la sala. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Era la misma frase, el mismo eco de aquella noche sagrada. Tomó su mano tembloroso y con cuidado comenzó a moverla suavemente al ritmo de una melodía invisible. Los demás niños aplaudían, riendo, cantando, contagiados por aquella inocencia divina. Y entonces, sin que nadie entendiera cómo, la niña movió los pies. Primero un leve temblor, luego un paso, luego otro. Los médicos corrieron, las enfermeras lloraron. Gabriel cayó de rodillas, no por sorpresa, sino por reverencia. Sabía que no era él, era Dios bailando de nuevo, recordándole que el amor siempre vuelve a donde fue sembrado. Desde ese día, la historia de Gabriel se esparció por toda América Latina, no como la de un santo, ni como la de un hombre perfecto, sino como la de un alma que aprendió a amar. En cada país que visitaba, repetía las mismas palabras. No busques milagros fuera de ti, búscalos en el perdón, en la caridad, en la humildad. Allí es donde Dios danza con el alma. Se formaron comunidades inspiradas en su ejemplo. Casas del Rosario, donde los pobres encontraban comida, educación y esperanza. Gabriel no fundaba templos, fundaba encuentros. Decía, la fe no necesita techos dorados, necesita corazones que se abran.
Un día, fue invitado a hablar ante un grupo de jóvenes empresarios en Buenos Aires. Subió al escenario con su sencillez habitual, vestido con una camisa blanca y un pequeño crucifijo en el pecho. Muchos de ustedes, comenzó, creen que el éxito es tener. Yo lo creí también. Pero el éxito verdadero no se mide en cuentas bancarias, sino en las veces que ayudas a alguien a levantarse. Un joven levantó la mano. ¿Y si ayudamos pero no sentimos nada? Gabriel lo miró con ternura. Entonces ayuda más, porque el corazón se despierta solo cuando se gasta. La sala quedó en silencio. Nadie aplaudió de inmediato. Era uno de esos silencios que pesan, que transforman, que quedan grabados más que cualquier palabra. Aquella noche, Gabriel volvió al lugar donde todo comenzó, la vieja iglesia en las afueras. El sacerdote ya no estaba. Solo quedaba una vela encendida frente al altar. Se arrodilló y con lágrimas en los ojos dijo: «Gracias, Señor, por no rendirte conmigo. Gracias por aquel niño, por mi hija, por mi culpa, por mi cruz. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza es dar». Entonces, un viento suave movió la llama de la vela y por un instante creyó ver en el reflejo del altar al niño mendigo, sonriendo. Su mirada era la misma de aquel día, pero esta vez no dijo nada. Solo levantó el rosario, como quien entrega una misión cumplida. A la mañana siguiente, Gabriel fue encontrado dormido en el banco del templo, con una expresión serena, el rosario entre las manos y una sonrisa leve en los labios. Había partido en paz. No murió con riqueza, pero sí con abundancia, la del alma redimida. Su cuerpo fue enterrado junto al jardín donde su hija había dado los primeros pasos. Y cada año, en la misma fecha del milagro, los niños del barrio organizaban una danza. Llevaban flores, cantaban y decían: «Hoy bailamos por el hombre que aprendió a amar». Y así, en cada rincón donde alguien repite una oración con fe, en cada padre que aprende a perdonar, en cada pobre que comparte su pan, una voz parece susurrar desde lo eterno: «Déjame bailar con tu hija, y haré que camine de nuevo». El tiempo pasó, pero el nombre de Gabriel nunca fue olvidado. En los barrios humildes, en los hospitales, en las calles donde el hambre y la fe se cruzaban, su historia seguía viva como una semilla que germina en silencio. No había monumentos con su rostro, ni placas doradas con su nombre. Solo pequeños rosarios colgando en puertas, en autos, en mochilas. Rosarios sencillos, de madera, que la gente llamaba las cuentas de Gabriel. Decían que cada vez que alguien los tomaba con fe, un milagro pequeño ocurría. Un niño sanaba, una madre encontraba paz, un corazón endurecido volvía a llorar. Pero lo que nadie sabía era que el verdadero milagro no estaba en el rosario, sino en la historia que cada uno recordaba al sostenerlo. Lucía, la hija de Gabriel, creció. Ya era una mujer joven, llena de luz. Había heredado los ojos, tranquilos de su padre, y aquella sonrisa que parecía venir de otro mundo. Trabajaba como voluntaria en las casas del Rosario, donde los pobres encontraban alimento y consuelo. Una tarde, al terminar su jornada, se sentó frente a un grupo de niños y les contó la historia del mendigo que bailó con ella. Era un niño pequeño, dijo con voz suave, con los pies descalzos y la mirada limpia. Nadie sabía de dónde venía. Solo sé que cuando me pidió bailar, el cielo entero se abrió. Los niños escuchaban atentos con los ojos brillando. «¿Y qué pasó con el niño?», preguntó una niña de trenzas. Lucía sonrió. «Dicen que se fue, pero yo creo que nunca se fue del todo. Porque cada vez que alguien ama sin esperar nada, cada vez que un pobre comparte su pan, cada vez que un padre se arrodilla y pide perdón, él vuelve a bailar». Esa noche Lucía soñó con su padre. Lo vio en un campo lleno de luz, rodeado de niños que reían y danzaban, entre ellos el mendigo. Gabriel la miró con ternura y le dijo: «Hija mía, sigue bailando por los que no pueden. Que tu compasión sea sus piernas, tu fe sus alas». Lucía despertó con lágrimas, pero eran lágrimas de alegría. Sabía que su padre no había muerto. Solo había cruzado a donde los milagros son eternos. Con los años, el testimonio de Gabriel se extendió por todo el continente. Su historia fue contada en escuelas, en templos, en plazas. No como una leyenda, sino como una verdad espiritual. Que el amor sincero tiene poder de resucitar lo que parecía perdido. Los obispos hablaban de él en homilías. El Papa mismo lo mencionó en una audiencia diciendo: «En cada hombre que se arrodilla para servir, Cristo vuelve a caminar por nuestras calles».
y en cada niño que danza con fe, el cielo recuerda que todavía creemos en los milagros. La gente lloró, y muchos comenzaron a vivir de otro modo. Años después, en una pequeña iglesia de piedra, la misma donde Gabriel había rezado su última oración, un anciano sacerdote encendió una vela frente al altar y dijo: «Hoy celebramos al hombre que enseñó que Dios baila en los pobres». Las campanas sonaron. Los niños del barrio entraron llevando flores y rosarios. Y allí, al centro del templo, una estatua sencilla mostraba a un hombre sosteniendo la mano de una niña. El rostro del hombre no tenía nombre, pero todos sabían quién era. Fuera del templo, una mujer pobre se arrodilló y comenzó a rezar con un rosario de madera. A su lado su hija, una niña pequeña que no podía caminar, la observaba en silencio. Entonces la mujer dijo: «Hija, ¿quieres que recemos por tu salud?». La niña la miró y respondió con una sonrisa: «No, mamá, déjame bailar». La mujer, entre lágrimas, tomó su mano. Y al moverse juntas, el viento levantó el polvo del suelo, como si el aire mismo se hubiera convertido en música. Algunos testigos dijeron después que vieron algo extraño: una luz suave, dorada, que rodeó a la niña. Otros afirmaron que escucharon una risa infantil como eco lejano. Pero nadie pudo explicar lo que pasó después. Cuando la madre la abrazó, la niña se había puesto de pie. La noticia se extendió rápido. Una niña volvió a caminar en el templo de Gabriel. Pero los que conocían su historia sabían la verdad. No era un nuevo milagro, era el mismo milagro de siempre, repitiéndose cada vez que el amor y la fe se encontraban. Con el tiempo, la frase del mendigo se convirtió en un símbolo espiritual en toda América Latina. Los fieles la repetían en procesiones, en hospitales, en cárceles, en hogares. «Déjame bailar con tu hija, y haré que camine de nuevo». No como una súplica, sino como una promesa. Porque cada vez que el alma se deja tocar por la gracia, cada vez que el corazón se abre al perdón, Dios vuelve a danzar entre nosotros. Y así terminó la historia de Gabriel, el hombre que fue rico en dinero y después pobre en alma, hasta que comprendió que la verdadera riqueza no está en poseer, sino en permitir que Dios posea tu corazón. Su legado no fue una fortuna, sino un ejemplo que cambió miles de vidas, que incluso el más perdido puede ser instrumento de un milagro. Y si alguna vez pasas por un barrio donde los niños bailan con rosarios en las manos, quizás escuches el eco suave de una voz que susurra entre las risas: «Sigue bailando, que aún hay muchos corazones que necesitan volver a caminar».